Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Hoy además estamos implementando un mecanismo de ingeniería alemana envidiable por cualquier universidad europea para cerrar la puerta. Bueno, muy bien. Estábamos entonces en la contextualización de, en general la fenomenología de Husserl y obviamente en concreto, vamos hacia allá, hacia las conferencias de París que escribe este autor, que como les adelantaba la sesión pasada, estas conferencias se imparten en 1929, ¿no? Simplemente para tratar de reconectar, recuerden ustedes que platicábamos que un poco me plegaba a un esquema, una especie de mapa para rastrear la obra de Husserl que ofrece San Martín, en donde pues obviamente interconecta tanto la situación histórica concreta por la cual vivió Husserl con el desarrollo de sus obras. Y particularmente poníamos énfasis en las tres universidades en las que Husserl se desarrolló académicamente, ¿no? Halle, Gotinga y Freiburg, y un poco platicábamos, y ahí me parece muy atinada la observación de San Martín, pues justamente cómo cada que deja o está por irse de alguna de esas universidades, publica obras que fueron polémicas, críticas, o que nos dieron algunos indicios acerca de cómo comprender a la fenomenología en su conjunto, ¿no? También era importante recordar que dentro de la obra de Husserl, hoy sabemos, gracias al proyecto de la UNESCO que se llama Husserliana, pues que lo que publica en vida Husserl, si acaso llega al 5% de su producción. Y esto lo que quiere decir es que las obras con las que se tuvo acceso al pensamiento de la fenomenología husserliana, pues eran limitadas, además de escasas, y obviamente esto ya es cada vez más claro, pues indujo a tergiversaciones, confusiones, malos entendidos de lo que el propio Husserl intentaba plantear con su sistema filosófico, ¿no? Bueno, habíamos hablado de eso y en cierto sentido cada una de estos momentos de su desarrollo intelectual, ¿no?, responden o parecen responder a, digamos, tres preocupaciones que Husserl sí que asumió desde sus trazos iniciales hasta prácticamente el final de su pensamiento, ¿no? Digamos que, en primer lugar, Husserl va a tratar de posicionar su pensamiento frente al psicologismo, que sin duda que fue una corriente intelectual, además de académica, muy fuerte, muy importante, con muchísimas repercusiones a lo largo del siglo XX, ¿de acuerdo? También va a tratar de colocarse frente a la otra gran corriente que de hecho continuamente se emparentaba con el psicologismo, que es la del historicismo. Y habría una tercera preocupación que desafortunadamente es la que menos se aprecia con precisión en Husserl, en lo que se publicó en vida, pero que al parecer era lo que en gran medida motivaba más justamente su pensamiento filosófico. Concretamente el tema de la alteridad, ¿sí? De estos dos otros temas, o mejor dicho, de la postura de Husserl frente al psicologismo y el historicismo, lo publicado tenía ciertas directrices que se pueden reconstruir y que incluso se pueden enriquecer con base en todo lo que hoy Husserliana nos brinda. Contra el psicologismo, ¿no?, podemos encontrar precisamente la obra de 1900, que les decía la sesión pasada, es algo así como la primera obra publicada de Husserl y en cierto sentido la que lo da a conocer al mundo, la que más leyó Heidegger, por otro lado, además, que es justamente Investigaciones lógicas. ¿Sí? Sobre el segundo tema podemos ubicar aproximadamente hacia 1913, 1914, la publicación, decíamos también la sesión pasada, ya la habíamos adelantado, ¿no?, de la filosofía
como ciencia estricta. ¿Sí? Y, obviamente, la publicación del primer volumen de ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. ¿Sí? Ideas que, además, por cierto, es la obra que hasta la fecha se considera como la obra capital, el centro nodal de todo el pensamiento husserliano. ¿Sí? Aquí, sobre todo, la que más abierta y explícitamente se plantea frente al historicismo es el artículo previamente escrito, ¿no? La filosofía como ciencia estricta. Aquí es en donde justamente se da a conocer Husserl como alguien que sí que tiene una perspectiva de carácter contextual, histórica, no es un filósofo que habla en la pura abstracción sin poner atención a nada ajeno a su propio contexto, digamos, ¿no? Ahorita adentramos un poco más en detalles. Y por último, el tema de la alteridad, si bien ya está empezado a tratar en ideas, sin embargo, sí que vamos a tener una más clara aproximación al respecto, concretamente con las conferencias de París, ¿sí? Conferencias de París, pero, y esto acuérdense que es de 1929, y la publicación posterior justamente de meditaciones cartesianas, ¿sí? Que esta es prácticamente del año siguiente, ¿no? 1930. Ajá. Acá digo, simplemente para que se ubiquen temporalmente, es curioso, ¿no? Porque aquí en medio, digamos, 2 añitos antes de las conferencias de París, 1927, ahí cayó el meteorito llamado Heidegger, ¿no? Es justamente ese año, el año en donde se publica Ser y Tiempo, ¿no? Sein und Zeit, Ser y Tiempo. Adelante. Es en este momento de transición de Husserl, en donde claramente ya hay una distancia entre los dos autores, y las conferencias de París y las meditaciones cartesianas son un empeño por tratar de sacudirse la idea de que la fenomenología es una filosofía solipsista. Ajá. Bueno, tiene sentido que justo la preocupación sea el tema de la alteridad en el momento en el cual él está tratando, o sea, Husserl está tratando de justificar y argumentar por qué no es un solipsismo la fenomenología. ¿De acuerdo? Bueno, bien. ¿Y qué es el psicologismo y el historicismo, colegas? Porque estas dos corrientes fueron no famosas, lo que siguió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y bien entrado el siglo XX. Hasta la fecha, nuestra carrera de filosofía está marcadamente influida precisamente por esto, por el historicismo. Andy. Ok, a ver, vamos a ver qué tal está tu memoria. Recuerdo que ya hay un año más. ¿Ya hay qué? Ya un año. Ah, uy, sí, es histórico. Bueno, dale, pero la carnita. Uno tiene 2 acepciones. Uno es que es como método psicológico. ¿El historicismo? No, el psicologismo. Ah, ok. Que es como tener un método en la filosofía que sea psicológico y que reduzca toda la filosofía de la metafísica, la lógica, y la ética a la psicología. Sí. Y tienes otra que es como que está más enfocado en semántica. Ok. Y en lógica y explicar como las leyes que rigen el pensamiento y cosas de ese tipo. Muy bien, ok, muy bien. Sí, de hecho sí le das una característica general bastante aproximativa al psicologismo. ¿Alguien más o del historicismo? Dale, Andy. Una cosa más. Sí. Es que como que hay una polémica ahí de qué psicología están hablando. Claro, muy bien. Si es empírica, si es trascendental, si es... Correcto. Muy bien. ¿Algo más? ¿O ahora del historicismo? ¿Alguien? ¿No? Ok, vamos a empezar entonces con el asunto del psicologismo. Sí. A ver, efectivamente, el psicologismo, de alguna manera podríamos decir que es una suerte de reacción
filosófica a Hegel, porque el tema es la conciencia, ¿sí? Entonces, claro, una de las grandes preguntas que se le formularon a Hegel, obviamente después de que se ha publicado no solo la fenomenología del espíritu, sino en general toda la obra conocida, ¿no? La ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, pero sobre todo justo el gran hito que representó la ciencia de la lógica de Hegel, como seguramente sabrán, aunque sea de oídas, ¿no? Que la ciencia de la lógica es auténticamente su sistema metafísico, digamos, es la obra más, digamos, de fundamento del pensamiento hegeliano entero. Y hay 4, digamos, ejes centrales de Hegel. Obviamente está la fenomenología del espíritu, el otro es la enciclopedia de las ciencias filosóficas, el otro, y se suele colocar como el mero centro de todo, la ciencia de la lógica, y el cuarto eje es la filosofía del derecho, ¿no? De hecho, la filosofía del derecho es la que se escribe al final, y el prólogo suele ser al que casi todos acudimos porque es de lo más claro y que sintetiza muy bien el sistema entero del pensamiento hegeliano. Ahí en la filosofía del derecho, en el prólogo, es en donde está la famosísima sentencia que todo mundo requete contracita, de que todo lo real es racional, ¿sí? Esa frase está en el prólogo. Cuando citan esa frase es porque quizá no han pasado del prólogo de la filosofía del derecho. Normal, está bien. Pero el asunto es que la ciencia de la lógica, junto con, en parte, la fenomenología del espíritu, nos coloca en el asunto de comprender qué es la conciencia, ¿sí? Pues bien, comienza a haber una suerte, digamos, como de reactivación del kantismo, ¿sí? Que después obviamente derivará en lo que se conoce como neokantismo, ¿sí? Y que justamente lo que va a plantear es la recolocación, el restablecimiento de límites al ámbito cognoscitivo, a la vida psíquica, podríamos llamarlo también así, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente lo que estaríamos diciendo, o ese es un poco lo que los pensadores post-hegelianos que se están despertando ante Hegel van a plantear que la conciencia tiene límites, ¿sí? El límite más obvio ante la conciencia, ¿sí? O lo que delimita más fuertemente a la conciencia es naturalmente lo otro de la conciencia, a saber, el objeto. Y lo separo con el guión adrede, evidentemente. El objectum es lo puesto frente a. Eso es lo que significa objeto. Lo arrojado frente a uno. Eso es objeto. Entonces, claro, si la conciencia tiene límites y el límite más evidente para la conciencia es el objeto, entonces no podemos aceptar que la conciencia es el objeto también. Tenemos que volver a comprender su limitante. Y comienza a tener mucha relevancia, ¿sí?, el establecimiento de los principios lógicos, ¿sí?, a saber, el principio de identidad, el principio de no contradicción, ¿sí?, el principio de tercero excluso, etc. Entonces, básicamente, el psicologismo va a reconocer, o mejor dicho, se va a ir fundando en la tesis de que en estricto sentido, es la vida psíquica lo único que hace posible el conocimiento. Y evidentemente, al declarar esto, implícitamente estamos diciendo que la vida psíquica es la base de la ciencia en general, de cualquiera, ¿vale? Esto evidentemente recupera la tesis kantiana. Ahora, ¿qué pasa con la cosa en sí? Pues un poco nos da igual. Lo que ocurre es que la vida psíquica constituye el sentido, configura obviamente el lenguaje y naturalmente con ello se va dando el proceso de valoración y de comprensión del entorno entero. Es decir, lo psíquico es lo auténticamente relevante para comprender el sentido todo del quehacer humano. En este tenor, la vida psíquica como lo único que hace posible el conocimiento, nos deja saber que, entonces, la ciencia que estudia la vida psíquica, a saber, la psicología,
la psicología se convierte, por lo tanto, en ciencia fundamental. O sea, literalmente, la psicología ocupa el lugar que otrora tenía la metafísica. Ciencia primera, la psicología. ¿De acuerdo? Obviamente, huelga decirlo, ¿verdad? Pero psicología no significa, como a veces en algunos sectores del quehacer psicológico actual, parece significar estudio, sí, de la conciencia, pero con una cierta intención de ejercicio terapéutico o de tratamiento inclusive. Ajá. La psicología hasta hoy, desde luego que todavía trabaja con comprender las funciones cognitivas de la mente humana. O sea, un psicólogo tiene que estudiar efectivamente cómo es que percibimos el mundo, cómo lo recordamos, cómo lo valoramos, cómo nos afecta emocionalmente el mundo, ¿verdad? Y en general tiende a postular, no, bueno, depende obviamente de la corriente por la cual se decanten los psicólogos, pero algunas corrientes en psicología tienden a decantarse porque hay principios operativos que más o menos propician una normalidad, una regularidad en los procesos cognitivos mismos. Por ejemplo, parecería que la vida psíquica contiene unas normas, unas leyes internas que hacen que percibamos el mundo como lo percibimos. Y por lo tanto, cuando alguien lo percibe de una manera diferente, se torna algo atípico, anormal, y bueno, la psicología del siglo XX básicamente lo que buscaba cuando eso ocurría era normalizar al anormal, ¿sí? Y bueno, llegaron a excesos, la verdad hay que decirlo también, ¿sí? Y así como pasan con el caso de la percepción, ocurría lo mismo con el caso de la fantasía, de la emoción, de la valoración, etcétera, 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 ¿sí? Obviamente, la psicología ya del siglo XIX también plantea esa vida psíquica así de compleja y con esa persecución de principios. Y desde luego que dentro del psicologismo se empezó a dar una cierta tensión, lo voy a poner acá porque ya no lo tengo allá abajo, entre lógica y psicología. El psicologismo plantea efectivamente que la psicología está todavía más abajo en cuanto a fundamentación que la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica se encargaría fundamentalmente de los procesos de deducción, de cálculo mental, de ejercicio de asociación de ideas, de juicio, de raciocinio en última instancia. Pero la vida psíquica es más que eso. Por lo tanto, la vida psíquica es todavía un campo más amplio que el de solamente la lógica. Por tanto, el campo de operación de la psicología es más profundo, más hondo, más universal, podríamos decirlo así, que el campo específicamente de la lógica. ¿Sí? ¿Qué pasa, Andy? ¿Puedes decir que esa noción como de lógica psicológica, Ajá, como que es muy contemporánea? sí, por supuesto. La gente piensa que la lógica va como de cómo razonamos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso es una herencia de este momento, por cierto. Ahorita que lo dices, el otro día descubrí que había una aplicación que te enseña cosas. ¿Sí? Es decir, un Duolingo, pero para filosofía. ¿Sí? Naturalmente está en inglés, por supuesto. ¿Sí? Entonces, bueno. Y te enseñan lógica. Y es muy simpático lo que dices porque coincide con esa concepción. Porque obviamente yo cuando vi eso dije, pues sí. A lo mejor ahora sí voy a ser filósofo, ¿no? Descargué la aplicación, me hice de mis 7 días gratuitos, ¿sí? Y dije, a ver, lo curioso es que esto, en filosofía ellos dividen historia de la filosofía y lógica. Esas eran sus 2 ramas. Y dije, a ver. Y me metí a estudiar lógica. ¿Y saben qué es lo que enseñaban en lógica? Dilemas o acertijos. Eso es lo que entienden por lógica. Qué bueno que no pague esta madre, dije yo. Concluí fervientemente. ¿Qué es esto? Y eso es curioso porque, al final de cuentas, esto coincide con lo que estás diciendo tú, Andy, porque se queda una idea de que la lógica es esencialmente una especie como de estructuración correcta del pensamiento. Y en ese sentido, el ejercicio que más fomenta esa correcta estructuración pues es justamente como la capacidad de resolver dilemas, acertijos, como para ordenar lo que aparentemente está desordenado. Como si lógica fuese haz rompecabezas, básicamente. Eso es muy curioso. Y efectivamente eso tiene que ver con una cierta concepción de la lógica desde lo psicológico. Efectivamente.
Por eso, y por eso tu señalamiento es muy pertinente, la tensión que mencionaba hace un momento entre lógica y psicología tiene que ver con que quienes se dedican a la lógica no se dejan, literalmente, subsumir a principios psicológicos y mantienen una cierta autonomía del acto o de la capacidad lógica, por decirlo de alguna manera, que por esta misma razón, por tratar de separarse de lo psicológico, se va hacia un lenguaje de corte matemático, precisamente. Y por ello, en esta tensión, ¿no?, tenemos evidentemente autores como Rickert, ¿no?, pero también vamos a tener después el giro hacia Noisig, Frege, todo el giro de la incursión matemática, ¿no?, el propio Russell, la teoría de conjuntos en general, ¿no? Entonces, hay un empeño por no permitir que la lógica se interprete como una capacidad sometida, permítanme decirlo de esta manera, aunque tal vez suene un poco fuerte, sometida a la constitución particular de la subjetividad. Porque entonces parecería que todo lo lógico responde a la manera en la que psíquicamente se es en lo particular. Y entonces, claro, yo tengo mi lógica y tú la tuya. Exacto, ¿sí? Ahí hay una tensión, ¿sí? Bueno, estoy simplificando mucho, pero es cierto que hay esa tensión por cómo comprender el quehacer de la lógica, ¿vale? No sé si estoy siendo medianamente claro en esta exposición mínima, ¿sí? ¿Vamos bien? Va. Bueno, precisamente por eso y en parte en relación con esta tensión, las investigaciones lógicas de Husserl lo que pretenden es precisamente separarse del psicologismo. De hecho, Investigaciones Lógicas tiene un prólogo larguísimo. O sea, para ser prólogo es casi la mitad del libro, ¿sí? Y es un prólogo en donde claramente está contra el psicologismo Husserl. O sea, justo habla sobre el psicologismo. Y lo que trata es de desmontar este aspecto subjetivista, ¿sí?, en el sentido de prácticamente reducción al individuo en concreto. Y trata en esa medida de postular, ¿sí?, esa es, digamos, como la trampa en la que el propio Husserl cae, va a postular precisamente algo así como un retorno al sujeto trascendental. Porque igual como harán los lógicos, repito, tipo Noisig, tipo Frege, tipo el propio Meinong inclusive, que son como estos antecedentes de la filosofía analítica, así como harán ellos para volver a una lógica que no dependa de elementos estrictamente individuales, ¿sí?, así Husserl trata de volver a un ámbito, ¿sí?, ni siquiera le vamos a llamar entidad, sino a un ámbito de funciones que no se pueden identificar con el individuo humano en concreto. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, ahorita voy a hablarles un poco más al respecto de por qué también Husserl intenta fundamentarse en un sujeto trascendental, ¿no? Obviamente, al hacer esta idea del sujeto trascendental, había un cierto lenguaje común con los neokantianos, ¿sí?, que eran los que fomentaban mucho el psicologismo, dicho sea de paso. Entonces, no acababa de desprenderse por completo Husserl del psicologismo. De hecho, era la primera de las críticas que le hacían a Husserl. Tú estás siendo un psicologista más, ¿sí? Y Husserl se empeña en mostrar que no, que él está tratando de separarse de las tesis psicologistas. Porque hay un supuesto básico, elemental, al hablar de la vida psíquica como el fundamento de todo conocimiento. Ahorita hablo de ese supuesto fundamental. Bueno, ¿estoy siendo medianamente claro con el bosquejo que estoy dándoles hasta aquí? ¿Vamos bien? Va. El historicismo, colegas, ¿alguien ya aunque se googleó ahí, por ahí, qué es el historicismo? ¿De qué va el historicismo? Que, por cierto, también es una consecuencia hegeliana, dicho sea de paso. O sea, les digo que Hegel regó el tepache de gacho, ¿sí? El historicismo, colegas, es una suerte de, igualmente, tendencia o movimiento. Mira, Sveidi pregunta por el Telegram que si el círculo de bien está relacionado con el psicologismo. Hola, Sveidi, saludos. Sí, en parte está relacionado el Círculo de Viena con el psicologismo. De hecho, justo, como les decía hace un momento, el giro hacia la filosofía analítica, el Círculo de Viena sería el antecedente casi inmediato de ese giro, trata de responder desde el punto de vista de
de un lenguaje, digámoslo así, fincado sobre preceptos o axiomas físicos, matemáticos, está tratando de justamente hacerle frente a las tesis psicologistas, pero todavía en el Círculo de Viena se plantea que la vida psíquica en realidad tendría que soportarse sobre los propios principios lógicos. Es decir, el Círculo de Viena lo que intenta es decirnos que no es que lo psicológico sea el fundamento de lo lógico, sino que en realidad es al revés. Lo lógico, en todo caso, constituye el fundamento de lo psíquico, de lo psicológico. Y en esa medida, por ello, el Círculo de Viena tiene esta ambición, que por otro lado hay algo que escuchar ahí, por cierto, de tratar de unificar el saber a través del lenguaje lógico que no puede ya, justamente, identificarse con el lenguaje cotidiano. Por ello, la urgencia de una búsqueda lingüística que sea formal, precisamente, y que, por lo tanto, sea uniforme, tal cual, ¿vale? Por ahí iría. Espero que haya sido, bueno, para ustedes medianamente claro y para Sveidi, que nos está escuchando en algún lugar del mundo. Bueno, muy bien. Gracias, Sveidi. Entonces, historicismo. Como les decía, también es una suerte de consecuencia de Hegel. Pero el autor que casi siempre se asocia como con la presencia del historicismo, no es Hegel, curiosamente, sino el buen Guillermo Wilhelm Dilthey. ¿Sí? Tenemos la ventaja de que, por lo menos aquí en México, se publicó prácticamente toda su obra. Están las obras completas de Dilthey. Hoy en día ya las puedes conseguir en digital, ya no las venden en papel, lamentablemente. Pero bueno, el Fondo de Cultura las publicó, traducidas por Eugenio Imas, el abuelo del primer esposo de la presidenta de este país, nada más porque sepan más o menos por dónde van las cosas. Un dato pues, al margen, ¿no? Pero bueno, Eugenio Imas era un muy buen traductor, hay que reconocerlo. Y las obras de Dilthey fueron muy socorridas durante muchos años aquí en México, ciertamente. Todavía a mí me tocó como estudiante aprender bastante en filosofía de la historia de Dilthey. Era un autor bastante leído en ese momento, ¿no? Les estoy hablando ya de tiempos de incipiente internet. O sea, conectabas el cable y se sonaba horrible. Perdón, Sveidi, estás ahí oyendo esto. Entonces, Dilthey es justamente el autor que mejor va a sistematizar lo que va a concebirse posteriormente como el sistema de las ciencias. O sea, curiosamente, Dilthey tiene una cierta motivación como Hegel, que es la de crear un sistema filosófico que tenga claridad en cuanto a los diferentes órdenes de estudio del saber. Y la primera gran división que hay que reconocer y que sigue vigente hasta hoy, no nos hagamos, es la siguiente. Por un lado están las llamadas ciencias naturales, ¿sí? Ciencias naturales, y por otro, o sea, las Naturwissenschaften, ¿sí? Así en alemán, así, pues, con ganas, ¿no? Y por otro lado están las llamadas ciencias del espíritu. Esta diferenciación está prácticamente en los autores anteriores de la generación anterior de Dilthey mismo, o sea, en Schelling, en Hegel y antes de ellos incluso en Fichte, por ejemplo. O sea, ya se hacía esta diferenciación. Ahora, claro, ojo, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencias del espíritu, no estamos hablando de lo mismo en Dilthey que en Hegel. Las sesiones pasadas me acuerdo que les medianamente recordaba algo, ¿no? Cuando hablamos en Hegel del Geist, del espíritu, ¿sí? Estamos hablando de la fuerza, del ímpetu mismo que la conciencia como fenómeno cósmico de la realidad posee íncitamente y en virtud de la cual justamente la conciencia va constituyendo al saber. O sea, el espíritu es como esa fuerza por la cual la conciencia misma se despliega y con la cual se va configurando la historia. ¿De acuerdo? Esta fuerza, repito, en tanto que es de la conciencia, que en última instancia es
la realidad, pero como productora de saber, lo que hace lo que nos permite concluir es que cuando hablamos del espíritu en Hegel, no estamos hablando de una cosa exclusivamente derivada del ser humano. El espíritu en Hegel, ojo, porque aquí el matiz es bien importante. El espíritu en Hegel, claro que se manifiesta únicamente por el ser humano, pero no es que el ser humano sea la causa de que haya espíritu. El ser humano es el cable, si me permites decirlo con una analogía pedestre y miserable, perdóname Hegel, donde sea que estés, en el espíritu absoluto seguro, porque el ser humano es en todo caso el detonante que concreta al espíritu, pero no es la causa del espíritu. ¿Me siguen aquí con lo que estoy diciéndoles? El espíritu tiene una realidad independiente, si me lo permiten decir así, o por lo menos discernible respecto del ser humano. Pero sin el ser humano, el espíritu no tiene lugar. Eso sí. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, con Dilthey, el espíritu ya no es exactamente así. El espíritu se encarna en el ser humano. El espíritu sí que es la expresión de la humanidad, colocándose sobre la naturaleza. Por tanto, cuando hablamos de ciencias del espíritu, de lo que estamos hablando, ya, así, diré derecha la flecha, es de ciencias humanas. Punto. Verbigracia, o por ejemplo, sociología, antropología, por supuesto que pedagogía. Con Dilthey, la pedagogía llega a ser ciencia precisamente, o sea, se comprende ya como un quehacer científico. Antropología, sociología, pedagogía, evidentemente ciencia del lenguaje, lingüística, ¿sí? Naturalmente, la ciencia del espíritu, que es, tú dirías, la filosofía. No. La historia. Claro, ¿por qué? ¿De qué habla la historia? A ver, ya en serio. En última instancia, ¿de qué habla la historia, colegas? Del humano, sí. Pues claro, el personaje favorito de la historia es la humanidad. ¿Sí? Claro, tú me puedes decir, no, pero a ver, hay historia de los dinosaurios. Ay, por favor. Los pterodáctilos no se deleitaban con sus antepasados. No es como que estuvieran en los huevos. Lo que sea que eso signifique. Sí, es que sí hablo pterodáctilo, se aprendí. Por eso me van a correr de la academia, les digo que nada serio yo. A ver, fíjense. Entonces, pues claro, la historia habla solo del ser humano y de lo que le importa al ser humano. ¿Sí? Ya hablando en serio, si hablamos de dinosaurios, pues es porque nos sorprendieron los huesos. En la Edad Media se cuentan las crónicas, ¿no? Allí iban los pobrecitos en el bosque o en el campo, donde sea, y de pronto se hallaban fémures. No, bueno, tú ves eso y claro que crecen los dragones. Obvio. Aquí claramente hay un testigo de que Jorge sí que los mataba. San Jorge, ¿no? Que lo hicieron santo por andar matando dragones. Órale, va. Entonces, claro, ¿no? O sea, hablamos de las cosas que nos impactan aquí. Pues a nosotros. El personaje favorito de la historia somos nosotros mismos, no nos hagamos. La macro y la microhistoria. ¿Sí? Y nos encanta darle voz a los que no tienen voz, pues porque nos deleitan en cierto sentido, que también son posibilidades nuestras. ¿Sí? Entonces, ¿hay historia de la naturaleza? No. De lo que hay es historia que al humano hace sobre la naturaleza. ¿Sí me siguen? Y cuando digo sobre, lo digo literalmente, la pone encima. Cuenta su crónica. Nos encanta contar la historia del planeta en términos humanos. Si vieron la nueva versión de Cosmos, de Neil deGrasse Tyson, el de ICC, ¿sí? Si vieron esa nueva serie, le encanta poner el universo. Estamos en los últimos minutos o segundos del último día del calendario Cosmos. ¿Tú crees que al Cosmos le importa si está en un calendario? Con un estornudo del Cosmos nosotros desaparecemos, se acabó ya. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, la historia entonces es la gran ciencia del espíritu. Esta influencia es tan importante que precisamente por eso todavía hoy, cuando nosotros tenemos que traducir
la expresión en alemán Geistes, Wissenschaften. Me encanta el alemán porque es como un carro, va llenando palabras cada vez, ¿no? Hace ferrocarriles de palabras. La Geisteswissenschaften, o sea, las ciencias del espíritu. Esta palabrita se traduce al castellano como humanidades. Todavía, a principios del siglo XX, se respetaba la traducción literal de ciencias del espíritu. Pero es que a partir de Dilthey, en serio, eso del espíritu ya no se refiere como Hegel pensaba, a una realidad que se manifiesta a través de los humanos, ¿sí? Sino que se refiere a lo que hace el ser humano en última instancia. Por eso las ciencias del espíritu son lo humano, las humanidades en general. Si se fijan, este pequeño matiz que parece una tontería, ¿no? Mera terminología, pero sí que cambia la concepción de las cosas entre Hegel y Dilthey. O sea, para Dilthey, entonces, justamente, el centro de todo es el humano. Y ojo, estoy poniendo humano por condescendencia, porque Dilthey todavía es decimonónico, todavía no se deconstruyen en ese siglo, viejo. ¿Sí? La palabra, perdón, a los Juliet también, o sea, así son. La palabra que usaban claramente para traducir esto es el hombre. Así, con H mayúscula. De bigote, exactamente, viejo. Así, no, es el hombre. De barba, ¿no? Así. La historia de el hombre. Me encanta. Bueno, puede ser, sí. Pues sí, va. No, bueno, sí tenían su barbita, ¿no? Dilthey, Hugo, todos ellos eran así de un look parecido, ¿no? Era como la moda en Viena en ese entonces. Bueno, entonces, claro, el centro de las ciencias del espíritu es el humano. Y ojo, no estoy exagerando cuando digo, porque lo dice Dilthey, y no solo él, después los seguidores de esa corriente historicista, que fue muy influyente. Prácticamente la cultura de la filosofía española se nutre de estas filosofías dilthayanas, fundamentalmente. Y por eso tú puedes leer a Ortega, incluso a Unamuno, y eso que era el más reticente a andar siguiendo modas alemanas, ¿sí? Pero Ortega, que mira que ese sí llegó como meteorito a España, ¿no? Ortega y discípulos posteriores, Zubiri, que era más o menos contemporáneo de Ortega, ¿sí? Zambrano, Nicol, Ferrater Mora, García Vaca, toda esa banda de españoles que después fueron los exiliados, todos aprendieron de Dilthey algo que es fundamental, que existe en la naturaleza, y esto es equivalente a lo determinado, y existe bueno, otra vez condescendientemente, el humano, pero el hombre, como decían ellos, el humano, y esto es lo que es realmente libre. Y se va a caracterizar lo libre por ser literalmente, natural. Esta concepción del humano como sobrenatural lo encuentras en El hombre y lo divino de Zambrano, en la idea del hombre de Nicol, en todo Ortega. O sea, Ortega lo decía a cada rato, ¿sí? Lo encuentras en Ferrater Mora, lo encuentras en García Vaca, en todos los españoles, porque era la concepción de la época. Y entre los alemanes también lo vas a encontrar, porque sí que influyó Dilthey en la manera de comprender el quehacer filosófico en última instancia. La filosofía, ojo con esto, si como hemos dicho, la ciencia predilecta es la historia, porque habla de nosotros, la filosofía va a ser la otra manera de hablar de nosotros también. Pues claro, la filosofía se va a abismar. Aquí no como en Schelling, todavía Schelling y Hegel, pues, digo, con todo respeto, porque luego hay gente que se ofende. Schelling y Hegel son los últimos grandes metafísicos que desobedecen al maestro, o sea, Kant. Límites, cállate. ¡Ah! ¿Sí? Esto es el abismo. ¿Sí? Y se arrojan Schelling, Hegel, incluso antes que ellos Fichte, con temorcito, porque todavía estaba vivo Kant, y se arrojan a la comprensión de lo que hay, como el gran abismo, el Abgrund. Heidegger luego lo va a retomar, pero de una manera distinta. Pero Schelling, Hegel incluso se abisman a lo otro que no es lo humano.
Por eso también coinciden, no es que sean, ojo, no son románticos, pero coinciden con el romanticismo. El famoso cuadro, ¿no? Del marinero con la pierna enzada en el risco, viendo el infinito. Hölderlin lanzándose literalmente a la mar, enloqueció. Joder, pero qué bien escribe, maldita sea. ¿Sí? Ese abrazar, ese momento de absoluto que describe Rüdiger Safransky extraordinariamente en la biografía que hace sobre Schopenhauer. Se los recomiendo mucho, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía. Eso de los años salvajes, dice Safransky, se refiere a cómo el pensar se abisma al ser, o al ente, o a lo otro, vaya, y no se sitúa ni se ciñe a ser solo humano. Bueno, a partir de Dilthey, o sea, no estoy diciendo que el culpable de todo esto es Dilthey, ¿no? O sea, con Dilthey, quiero decir, y con el historicismo en general, el filosofar se ciñe al ser humano. Y entonces ahí conectan historicismo con psicologismo. Porque, a ver, la vida psíquica, ¿de quién, colegas? ¿De los hurones? ¿De los pterodáctilos? Pterodáctilos, ya no sé ni pronunciarlos, ¿no? ¿Pterodáctilos? ¿O de quién? De los... Sí, podría ser. El otro día justamente yo estaba pensando, oye, los nahuales serán los primeros terians aquí en América Latina. Yo estoy pensando con seriedad, la verdad, pero bueno, en fin. Pues obviamente los humanos, ¿no? O sea, el punto común y que conecta perfectamente entre historicismo y psicologismo es que en última instancia, como declarará Nicole en alguna de sus obras, todo gira alrededor del ser humano. Por lo tanto, en ese momento la llamada antropología filosófica se vuelve la forma de hacer filosofía. En este momento. ¿Sí? Y autores como Husserl no están de acuerdo. Incluso los mismos del Círculo de Viena, no. Hay algo más, porque claro, estamos atrapados, si eso es así, estamos atrapados una vez más en la vida psíquica. Si todo se constituye desde la humanidad, no podemos dar razón de la realidad en sí. ¿Se fijan? Si me empujas tantito, pero no digan que yo lo dije, queda entre nosotros y la grabación que está en internet. ¿Sí? El antropologismo filosófico termina por ser como una nueva gran forma del solipsismo. Compartida, pero nuestra nada más. Y claro, el siglo XX empieza a tener conflictos de, bueno, ¿y cómo le hacemos con los otros entes no humanos? ¿Cómo son ellos? Y hubo de dos. O los incorporamos a la esfera del humano, como los animales domésticos, ¿sí? O empezamos a problematizar la posibilidad de comprensión de lo humano y empezamos a abismarnos en, justamente, la alteridad, lo otro. Y es que el problema es que cuando hablamos, fíjate, si cuando dije alteridad, como que tu impresión inmediata fue claro, el otro, seguimos en lo antropológico, viejo. Y que también es un problemón, por supuesto. Pero el tema es la alteridad más allá de nuestra humanidad. ¿Sí se fijan? Y esto, queridas y queridos colegas, desde el punto de vista contextual teórico, este cercarnos en lo humano por vía psicológica o por vía histórica, este cerrarnos en lo humano, trajo consigo las consecuencias de la crisis de las ciencias, incluidas las naturales. ¿Sí? ¿Por qué la crisis? Pues porque los físicos y los químicos se empezaron a dar cuenta de que la naturaleza responde a realidades y a órdenes distintos a los que habían determinado previamente. O sea, a lo mejor para nosotros que huimos de ciencias, pues es normal, ¿no? Pero digamos que a ver, es que descubrir la radioactividad, colegas, no es poca cosa. Descubrir que hay fuerzas que se pueden manifestar en campos y que no responden a las leyes newtonianas es sorprendente. Que la física revela que hay una dimensión de lo real muy chiquito,
que no responde a las mismas leyes que lo que observamos a simple vista, ¿sí? Que nos deja precisamente en la inquietud de cómo se comportan las partículas en esa dimensión tan minúscula, ¿sí? O sea, esto es de pasmo. Esto es de pasmo. Y todavía los que están estudiando, no los corpúsculos o las realidades más pequeñitas, sino lo muy grande en el cosmos, también descubren que tampoco se mueven las cosas como pensábamos, ¿sí? Que de pronto hay observaciones mínimas que nos permiten observar que la luz se curvea por alguna razón, o se curva por alguna razón. Newton no nos alcanza, ¿sí? O no nos alcanzaba en ese entonces, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está pasando? O sea, se junta eso con la crisis de las ciencias humanas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo poder dar razón de lo otro desde nuestras propias categorías? Y todavía viene la pregunta mayor. ¿Y todas las teorías científicas que hacemos, si son desde nosotros, por nosotros, realmente dicen algo de lo real? Empieza la gran polémica entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales. Los humanistas dirán, pues no, porque solamente es según nuestra determinación. Y los científicos naturales me dicen, pero los cálculos me dan otra cosa. ¿De qué hablas, humanista? Toma becas, ya. Y déjame hacer reactores a mí. ¿Se fijan? Esto que parece chiste, o sea, sí es chiste, pero el punto es que un poco quiero relatar con cierto humor algo que es lamentable, históricamente hablando. Que es que la separación entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales nos ha llevado precisamente a fomentar el menosprecio por parte de aquellas y la falta de interacción con ellas mismas desde el punto de vista de quienes nos dedicamos a las humanidades. Eso es lo fuerte. Y el peso de lo historicista nos ha hecho eso, recrearnos históricamente sobre lo dicho teóricamente, y nos ha costado trabajo mirar las cosas como están ocurriendo. Ese es el peligro, digamos, de consecuencias lamentables. Y no estoy diciendo que es algo que nos pasa, aunque sí, ahora mismo aquí, sino es algo que ha venido pasando a lo largo del siglo XX en el desarrollo de la filosofía. Por eso la fenomenología intenta romper con el cerco humanista, antropológico, y trata de postular que la filosofía es ciencia estricta. Que no quiere decir que sea ahistórica, es perfectamente histórica. Pero es que hay que entender que no por ser histórica, de lo único que hablamos es de nosotros mismos. Hay algo más. Y ese algo más, siempre nos deja un poco en vilo. Luego vino la posmodernidad, que dice, no hay nada afuera, ya se acabó, chale. Y por eso hay una reacción ahora más, que se llama nuevo realismo. ¿Sí me siguen? Un poco para que nos ubiquemos cómo ha venido siendo la historia del siglo XX en filosofía, por lo menos. ¿Más o menos? ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, como les decía, si la ciencia psicológica es ciencia fundamental y el historicismo pondera, obviamente, no sé si la puse, no, bueno, la voy a poner, a la historia como centro, ¿sí? Ambas cosas, tanto la psicología como la historia, darán como objeto de estudio a lo humano, o sea, a la antropología. Ojo, antropología filosófica, no la antropología como de hecho adquirió su dimensión propia e incluso se acerca a matices de corte físico. De hecho hay subramas, ¿no? La antropología puede ser social, puede ser física, ¿sí? Todas esas ramas se estudia cuando uno estudia antropología. La única que no se estudia ahí es la antropología filosófica, curiosamente, ¿sí? Pero el otro tipo de ramas, claro, ¿qué quiere decir? Que estudiamos al ser humano desde su constitución social, y en ese sentido rastreamos cuáles eran las culturas, los lenguajes, las tendencias religiosas, los rituales, etcétera, ¿no? Y el punto de vista de la antropología física te va hablando de cómo evoluciona el ser humano en términos fisiológicos, inclusive, como para dar explicación de por qué se suscitó un tipo de cultura determinada en virtud de la fisiología material del propio ser humano, ¿sí? En la antropología física, por cierto, un filósofo, dicho sea de paso, ya súper olvidado. Estoy casi seguro que nadie ha oído de él. A lo mejor uno que otro por ahí, curioso, empedernido de cosas raras. Díganme quién para ser amigos, por cierto.
Este señor, a ver si lo escribo bien, porque soy muy malo escribiendo francés, disculpen ustedes. Pierre Teilhard, exacto. Pierre Teilhard de Chardin. ¿Alguien lo había oído? Sí. Eso, para ser amigos, vientos. Vientos. En Boca 7. En Boca 7, imagínate tú. Hay que ir a la Boca 7, manos, todos. Pierre Teilhard de Chardin. ¿Habían oído de él? ¿No? Este señor incluso es famoso más allá de la filosofía, viejo. Este señor era un jesuita, sacerdote jesuita, que estudió filosofía, entre otras cosas. Y era un tipo bien inquieto. Teilhard de Chardin, pues era muy crítico, de hecho, de la iglesia. Y entonces la iglesia, la escuela jesuita, siempre tiene métodos digo, de disciplina, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues lo mandó a ser obispo en China, porque andaba muy inquietito por acá. Entonces, lo mandó a la chinada, tal cual. Y entonces, Teilhard de Chardin, como era muy inquieto y andaba indagando del ser humano, hizo excavaciones y encontró unos cráneos en la ciudad, en las afueras de la ciudad de Beijing. Y el cráneo que encontró es lo que hoy se conoce como el hombre de Pekín. Ese señor es el descubridor de esa rama del ser humano, fisiológicamente hablando. Por eso fue importante desde el punto de vista antropológico físico. Ajá. Tiene una obra hermosísima que les recomiendo altamente, que está traducida al español para que no se espanten. ¿Ay, tengo que aprender francés? No, tranquilos. Aunque bueno, si quieres, aprende. No sé si es Canto Cósmico es el de Cardenal. Oración Cósmica, que es un tratado de metafísica hermoso por todos lados. Teilhard de Chardin, el que lo enseñaba acá en México, era Ramón Shirao. Él era el que daba cursos sobre Teilhard de Chardin, era una cosa maravillosa. Bueno, está traducido en español si alguien tiene curiosidad. Voy a borrar a Teilhard de Chardin para que no se me traumen con cosas. Bueno, bien. ¿Se ve el contexto de lo que es el historicismo y el psicologismo entonces, colegas? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo? ¿Alguna inquietud que se suscite al respecto? A mí no me quedó tan claro el historicismo. Ok, ¿en qué parte te perdiste? O sea, En el inicio. O sea, esto de lo humano, pero ¿a dónde va todo esto? Ok. Déjame precisar dos ideas entonces, para tratar de responderte a esto. ¿Qué pasó? Rápido, nada más para confirmar la obra. ¿No es el himno del universo? Es ese, justo, el himno del universo. De Pierre Teilhard de Chardin. Precioso autor. Bueno, por favor. Aunque yo sí me voy un poco más lejos, tengo que irme a leer. Ok. La razón por la que buscamos principios lógicos o por qué metemos la lógica era para entender por qué no somos, o sea, cómo el objeto como conciencia está separado de nuestra, o sea, de nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo tratarla de entender. O sea, entender la conciencia y por eso usamos lo lógico. Ok, sí. A ver, justo. Bueno, entonces déjame aclarar primero contigo y luego regreso al historicismo para tratar de recuperar el orden en el que lo expuse. La razón por la cual lo lógico entra en conexión con lo psicológico es porque, digámoslo así, que dentro de la vida de la mente humana, la vida psíquica, ¿no? El aparecer de las cosas siempre se da de manera modal. Es decir, el aparecer de los objetos siempre tiene modos de aparecer. ¿De acuerdo? Y en esa misma medida, esos modos son, en cierto sentido, configurados o compartidos con el resto de mentes humanas. Por ejemplo, si vamos caminando, ¿no?, en paralelo tú y yo y vemos un bote de basura, por ejemplo, frente a nosotros, comprendemos que el objeto está enfrente de nosotros. No es que cada quien configure el mundo de manera particular, singular e incomunicable estrictamente, sino que nuestra estructura mental codifica el mundo de la misma manera porque operamos con los mismos principios de carácter lógico. Ajá, justo. O sea, como que la lógica sería como el pegamento, ¿no? Exactamente. Ahora bien, lo que dirían los que conciben a la psicología como fundamental es que esos principios lógicos, sin embargo,
sin embargo, no permiten la comprensión de todo tipo de objeto de la conciencia. Por ejemplo, cuando tú ves, qué sé yo, un cuaderno o un objeto que te evoca el recuerdo y por tanto una gama de sentimientos respecto de una persona que ha muerto, que se ha ido, etcétera, la configuración de ese objeto no responde estrictamente a principios de la lógica, responde a otro tipo de principios. Y en esa medida es algo que está más allá del fuero de la propia presencia lógica. Esto no quiere decir que esos objetos como de evocación de la memoria o valor sentimental o incluso que proyectan la fantasía, esos objetos no es que no tengan operando objetos lógicos o principios lógicos, también los tienen. De hecho, para que veas que algo te evoca un recuerdo, tiene que estar presente como objeto perceptible como cualquier otro. Y está operando el principio lógico de identidad, de no contradicción. O sea, este es idéntico a sí mismo, este es este y no otra cosa, ¿sí? Si fuese otra cosa, o bien es este u otro, pero no los dos. ¿Sí me explico? Entonces, los objetos todo el tiempo están operando lógicamente, pero también con otros principios que constituyen la vida misma de la psique. Por eso el psicologismo o los psicólogos, digamos, plantearían que la lógica está siempre, digámoslo así, en un plano obviamente muy profundo de la configuración de la subjetividad, pero no es el más hondo en ese sentido. Y los lógicos que se van a rebelar contra ese psicologismo van a decir al revés las cosas. No. Todo lenguaje en realidad se puede reducir a proposiciones de carácter lógico. Y en ese sentido la lógica es fundamental. Esa sería la tensión de la que hablaba hace rato entre lógica y psicología. Pero los psicologistas van a declarar que lo lógico opera para estructurar el mundo, que tenga coherencia, pero no agotan esos principios la totalidad significativa de la realidad para la mente humana. No sé si me doy a entender un poco más. Ajá, o sea, justamente se fue primero para hablar como del objeto y la razón por la que somos conscientes fue por el objeto, pero luego dijo lo lógico que nos ayuda a comprender también de alguna forma por ciertos principios, pero no nos reducimos en eso, en Así lo es. lógico, solamente es una forma modal de entender. Así es. Y ya nos vamos a otros principios que fortalecen la conciencia, ¿no? Que sería la vida psíquica. Exacto. Y todo eso. Ya entendí la conexión. Ok, muy bien. Lo histórico, Andy, y gracias por tu pregunta, porque me ayuda mucho a precisar algo más. Hay un problema con el historicismo. Ya podemos borrar, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno. Ahorita me quedo básicamente con el historicismo. Hay un tema que no mencioné que es importante para que el historicismo tenga mayor relevancia en tanto que corriente de pensamiento problemática. Desde luego que una de las primeras características que hacen problemático el historicismo es la reducción a lo humano del conocimiento histórico. Pero hay algo todavía más problemático. El historicismo del siglo XIX, ¿sí? Y es un problema que el propio Dilthey abre y que trata de solucionar, pero creo que no lo hace satisfactoriamente. El historicismo del siglo XIX va a poner en tela de juicio nada más y nada menos que el concepto de verdad. ¿Por qué? Porque hasta antes de concebir a la historia como un elemento básico del ser humano y por lo tanto de la producción del conocimiento, nos había enseñado la filosofía e incluso la ciencia que la verdad es atemporal, ¿sí? Por ejemplo, si es cierto que los principios lógicos son axiomáticos y en ese sentido tautológicos, o sea, son axiomáticos los principios lógicos porque son indemostrables, uno. Y son tautológicos porque son siempre, invariablemente, verdaderos. El principio de identidad reza, toda cosa es idéntica a sí misma, ¿sí? Si uno quisiera encontrar la falsedad de esa afirmación, tendría que encontrar un caso en donde algo fuese eso y no ello a la vez. ¿Sí me siguen? O sea que constantemente se reafirma la verdad del principio de identidad. Y así nos vamos con el principio de no contradicción, ¿sí? Toda cosa solo puede ser lo que es y no puede ser otra cosa al mismo tiempo y bajo la misma situación.
Quien quiera falsear esta afirmación tendrá que encontrar un caso en donde algo sea y no sea al mismo tiempo lo mismo. Entonces, todos los principios lógicos, matemáticos, son de carácter necesario y tautológicos, verdaderos en sí. Precisamente por ese motivo, una cosa que hemos aprendido de la verdad es que da igual la época histórica en la que te encuentres. Lo verdadero es verdadero y punto. Es decir, parecería que la verdad es inalterable a pesar del tiempo. Pero el historicismo va a cuestionar esta tesis, ¿sí? Y va a plantear precisamente que la situación histórica conforma o incluso constituye la verdad. Esta idea ya empezó a problematizarse precisamente con Hegel. Recordemos mínimamente, en la fenomenología del espíritu, Hegel un poco plantea, en este desarrollo, o sea, en la explicación que nos ofrece de cómo la conciencia va constituyendo el saber o el conocimiento, nos dice, bueno, claro, la conciencia va avanzando temporalmente y hace con ello historia. El avance de la conciencia se llama historia. Ahora, ¿cómo avanza? Bueno, la conciencia primero afirma determinados saberes, ¿sí? ¿Qué sé yo? El fundamento de... Bueno, el centro del universo es la Tierra. Y tengo elementos para confirmarlo. Vea cómo todos los astros giran alrededor de mí. Claramente, el geocentrismo es la verdad, ¿sí? Entonces, en una época, en un momento, dice Hegel, la conciencia afirma sus saberes, postula sus principios inclusive, incluso ve que se confirman. Pero después, en el propio tránsito de la conciencia, emerge el momento que se conoce como negación. O sea, el momento en el cual se pone en cuestión lo que el saber hegemónico ha afirmado, ¿sí? Y entonces entra en una tensión lo afirmado y lo que niega eso que se afirma. Vamos a usar la clásica de prepa, pues. En Hegel, o sea, cuando estábamos dando clases en prepa, aludimos al famosísimo esquema de tesis, antitesis, síntesis, ¿sí? Bueno, este esquema no es de Hegel. Los hegelianos siempre se enojan cuando uno habla de este esquema, dicho sea de paso, ¿sí? Y tienen razón, porque no es algo que está postulando exactamente Hegel, pero didácticamente funciona, ¿sí? O sea, el momento de la afirmación se confronta con el movimiento de la negación. O sea, la negación es una afirmación, pero en sentido inverso respecto de la afirmación previa. O sea, la negación no es ausencia, sino tesis que se contrapone a la tesis primera. Entonces, en esa tensión entre, permítanme decirlo con otra palabra, ideologías, contextos de comprensión de la realidad, en esa tensión lo que surge es una resolución, le llaman en alemán Aufhebung, superación. Eso entre los hegelianos también se concibe como la negación de la negación. Y como buen principio lógico, toda negación de negación es una afirmación, una nueva afirmación. Correcto. Por eso el momento de superación de esa tensión entre lo afirmado y lo negado es justo el acontecimiento de una nueva época que constituye una nueva afirmación. Y Hegel da ejemplos históricos al respecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso que le encantó a Hegel, porque además fue muy cercano, ¿no? La Revolución Francesa. Está Europa, la postura, comillas, hegemónica europea es el modo de gobierno correcto es la monarquía. Y hay reyes por todos lados en Europa, ¿cierto? Pero va emergiendo ahí entre gente que estudia cosas llamadas filosofía y cosas así. Van emergiendo unas ideas que se van constituyendo como la postura que niega esta tesis, esta afirmación contundente desde el poder. Esa postura negativa es la que plantea, no, existe otra forma de organización política y que puede emanar del propio pueblo. No estoy hablando de la democracia, esa no. Todo ilustrado que se respete lo que busque es ser republicano, no demócrata. Ojo aquí, ojo aquí, ojito aquí. Rousseau era republicano, no demócrata. Y Rousseau tenía esas frases dignas de la gente más dictatorial.
Todos somos libres, nomás que no nos damos cuenta. Y el que no quiera ser libre, hay que obligarlo a ser libre. Está en el contrato social. Eso es ser ilustrado. Ojo ahí, ojito ahí. Bueno, entonces, tiene más sentido y más cosas. Tampoco seamos injustos con el pobre Rousseau. Hay esta otra postura que se confronta con la situación real del momento histórico que estoy hablándoles. ¿Sí? La postura que afirma es el régimen de la monarquía. La postura que se opone es la posibilidad de una república. Y el evento histórico que detona justamente la confrontación final que nos hace pasar al otro momento es... Eso, gracias. Bien, muy bien. La Revolución Francesa. La toma de la Bastilla. Eso que narra de una manera así súper emotiva Victor Hugo, pues para los compas, ¿no? Padrísimo. Y después de eso se impone un nuevo momento. ¿Sí? Da la conformación de una nueva forma gubernamental que no acabó de ser tan diferente de las monarquías previas. ¿No? Vino el periodo del terror, vino la revolución, luego vino el periodo del terror que Voltaire describe que era como el momento en el cual las cabezas rodaban como coles, porque es el momento de la guillotina, ¿no? Entonces, después aparece, dice Hegel, ¿no? Aparece el personaje que en sí mismo encarna el espíritu que va a cambiar la cosa. Napoleón. Claro, Napoleón es raro por todos lados. No solo porque era chaparrito. Era raro porque un tipo que venía de lo más bajo y se convierte en emperador. O sea, desde el punto de vista de narración histórica, te suena que es el mundo de cabeza, ¿no? Entonces, claro, es que así opera la conciencia histórica. Se invierten las cosas. ¿Se fijan? Entonces, Hegel está fascinado, y yo digo que medio temeroso también, de lo que está ocurriendo en ese momento histórico. Y para él era muy claro que se confirmaba esta lógica de la historia. Lo que un día se afirma se confronta con su negación y después se da un momento de superación que nos lleva a otra época. Y en ese sentido, los valores, las referencias, por lo tanto, lo que se concibe como verdad, se altera. Deja de ser verdadero y válido lo que había sido previamente. ¿Sí? Y entonces, claro, de ahí una conclusión muy simplona sería, entonces la verdad es relativa, cada quien, cada época su verdad. Y Hegel, que era muy inteligente, hay que reconocerlo, ¿sí? Dijo, no, es que la verdad no se agota o se circunscribe en un momento histórico determinado. La verdad se expresa en un momento, pero también en otro, y en otro, y en otro. La verdad es el proceso entero de desarrollo y despliegue de la conciencia, no lo que se cree verdadero. O sea, no es el contenido de la verdad donde está la verdad, sino el proceso integral del desarrollo del espíritu. Maestro Hegel, ¿no? Te paras y aplaudes, o sea, eso es ser genio. Bueno, con Dilthey también era genio, pero, claro, el tema está en que como no acepta la tesis hegeliana de que es lo real lo que se despliega, sino es el ser humano el que establece el espíritu, inevitablemente tiene que colocar sobre la humanidad a la verdad. Entonces, la verdad siempre va a ser la expresión de una situación histórica de los seres humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que la verdad es, por un lado, acotada a un lapso y, por lo mismo, vigente por periodos. ¿Cómo le hace Dilthey para resolver el asunto de la verdad? Muy parecido con Hegel. Lo que pasa es que Dilthey va a interpretar la verdad como un concepto de carácter funcional o formal. Dicho de otra manera, no importa qué en concreto aceptes como verdad, el tema es que siempre va a haber alguna verdad. ¿Sí me siguen? Entonces no importa
lo que en contenido mental asumas como verdadero. Lo que importa es que sea el contenido que tengas en una época, no puedes prescindir de algo a lo que llames verdad. Y en ese sentido, la verdad es siempre como un molde que se adecua a las actividades, creencias, actitudes y valoraciones del ser humano. De esa manera se salva que siempre hay verdad, aunque nunca sea exactamente la misma verdad. ¿Se fijan? Bueno, esto es muy problemático. Esto es muy problemático, pero ha sido funcional. ¿Sí me siguen? El tema con esto que acabo de explicarles es que el pasito a decir, a ver, ¿cómo que siempre habrá verdad y no importa el contenido de lo verdadero? Ya dejémonos de cosas. En realidad no hay verdad. Ese es el paso hacia la posmodernidad. Todavía antes de ellos incluso, Nietzsche es el que va a dar el mazazo duro. Así, déjense de jaladas. No hay verdad. Lo que hay es voluntad de poder. Y ahí entramos al siglo XX. Loquísimo, ¿no? Entonces, el problema del historicismo, o los dos problemas del historicismo, es que nos colocan ante la idea de una relatividad de la verdad y además una subsunción de todo a lo humano. Esos son los problemas del historicismo, querido Andy. ¿Van quedando más claro? ¿Y para el resto? ¿Sí? En Eduardo Nicol, por cierto, en justamente la idea del hombre, este es el problema que intenta resolver él. El problema de la verdad y la historia. Es el tema. Y critica a Ortega y Gasset porque Ortega va a fomentar la tesis del historicismo como radicalmente arraigada en el ser humano, porque el ser humano siempre es un ser en circunstancia. Y entonces, claro, en Ortega, humano y circunstancia es un binomio que no se puede escindir. Ortega va a negar que hay algo así como un humano en sí, o puro, absoluto. No, lo que hay es un humano concreto, de carne y hueso, en circunstancia. De ahí que, en Meditación sobre nuestro tiempo, Ortega va a terminar por declarar, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Casi nunca citamos la segunda parte de la frase, ¿no? Nos encanta nada más el yo soy yo y mis circunstancias, porque una vez más, nos encanta hablar de nosotros mismos, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. ¿Sí? O sea, esta dependencia fuertísima de la circunstancia con el individuo es lo que constituye la máxima radicalidad del historicismo. ¿Sí? Nicol se va a oponer a esa tesis. No, porque el tema de la verdad no puede depender de nosotros nada más. ¿Sí? Si me empujan todavía más, la dependencia de lo humano, mejor dicho, hacer que el humano se vuelva el fundamento explicativo del saber, casi que resuena al homo mensura de Protágoras. Casi resuena eso. La reducción de todo saber a lo humano resuena al homo mensura de Protágoras. ¿Se acuerdan de Protágoras, no? Segundo semestre, ya quedó bien atrás. El sofista. ¿Se acuerdan que decía el homo mensura? Más o menos, ok. El hombre de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Protágoras pudo haber perfectamente vivido en tiempos de Dilthey. Hubiera sido un hitazo. Pero le tocó Sócrates. ¿Qué le vas a hacer? ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Ojo, no estoy diciendo que el historicismo y el psicologismo sea sofística, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo eso. Pero las tesis están coincidiendo. Interesante, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Solo un planteamiento porque ya sería un abuso entrar de lleno a la primera meditación. Bueno, a la primera conferencia. Ok. Órale. Muy bien. Todo eso estuvo planeado, ¿eh?
Bien. Husserl intenta superar tanto al historicismo como al psicologismo y digamos, el camino que él intenta formarse lo va a conducir nuevamente, digo nuevamente porque no es el primero que habla de este ámbito, lo sitúa nuevamente en la subjetividad trascendental. ¿Sí? Ahora, claro, dicho así, cualquiera de ustedes me puede decir con total justicia, bueno, pues entonces eso está retrocediendo, ¿no? Así, se está regresando a Kant. Sí, pero no. Es decir, no se trata, Husserl de hecho, él mismo se reconoce como un no kantiano, ¿sí? Pero sí que cree que el camino de la filosofía cuando empezó a explorar la dimensión trascendental, por ahí había un camino mucho más fecundo que el que tomó cuando se fue hacia el psicologismo, hacia el historicismo, ¿no? Incluso hacia el materialismo. No lo dice abiertamente, pero lo está insinuando Husserl. Entonces, cuando hablamos de subjetividad trascendental, estamos hablando de una dimensión de comprensión teórica. No estamos hablando de una teoría que ejerció solamente Kant. Y tan es así que por eso el propio Husserl dirá en la primera de las conferencias de París que Descartes inaugura el viraje hacia la subjetividad trascendental. O sea, ya Descartes está en la subjetividad trascendental. Esto, sí o sí, nos tiene que llamar la atención, porque quiere decir que entonces Kant no inventa al sujeto trascendental. Si somos consecuentes con la manera en la que lee las cosas Husserl, tendríamos que decir en todo caso que Kant descubre o llega a lo trascendental. Esto implica, por tanto, así nada más como lo estoy planteando, esto implicaría que la subjetividad trascendental posee realidad y, ojo, determina el, y este es importante, darse de la vida. Para Husserl, y de hecho esta va a ser una especie de término muy, muy caro tanto para los historicistas, los neokantianos, los psicologistas y por supuesto para los fenomenólogos, Heidegger incluido. Les importa mucho el concepto alemán de Leben. Leben es vida, la vida. Es más, ese concepto le importa muchísimo también, no solo a un filósofo, sino a un biólogo, que era biólogo-filósofo, digamos, que últimamente ha puesto muy en circulación mi colega Alberto Bastard, qué bueno que lo hace, que es von Uexküll. Von Uexküll, claro, que parece que influyó en Husserl mismo, en Heidegger, en un montón de gente, ¿sí? Y von Uexküll, bueno, déjenme les pongo el nombre por si. Von Uexküll. Pues creo que es así, ¿no? Uexküll. Ajá. Von Uexküll, que fue un personaje que además criticaba fuertemente las tesis darwinistas. Criticaba muchísimo algo así como el mecanicismo biologicista. Y lo que plantea es que en realidad la vida, Leben, la vida no humana, la vida en general, se va articulando con sentido y va constituyéndose desde una perspectiva ontológica. Es un biólogo metafísico, podríamos decir. Es posible, no tengo pruebas, pero a veces tampoco tantas dudas, de que von Uexküll pudiera haber sido leído por otro gran filósofo francés que pensaba algo parecido. Estoy hablando ahora de Henri Bergson. Henri, no Henry. Henri Bergson. Bergson, que tiene 2 libros que están complementándose: Los datos inmediatos de la conciencia y La evolución creadora.
que es todo un proceso de cómo la naturaleza se va constituyendo creativamente. Es un tratado de biología y filosofía hermosísimo. Y este señor, a su vez, va a influir en otro pensador francés, Gaston Bachelard. Otro que si un día tienes ganas de leer algo donde aprendes, pero además es bonito, échatelo. Todas sus obras son extraordinarias. Bueno, todos ellos están alrededor del concepto de vida. ¿Por qué? ¿Por qué están todos alrededor del concepto de la vida? Porque en eso todos van a estar en común acuerdo, tanto los fenomenólogos como los historicistas y los psicologistas. Estamos hartos y hartas de pensar no solamente desde la teoría, desde las categorías, ¿sí? Estamos hartos de que nos determinen cosas que no tienen que ver con mi vida. Es un grito, el de final del siglo XIX hacia el principio del siglo XX, de exigir que la vida sea el punto de partida mismo del pensar. ¿Sí? Todos los autores, Nietzsche incluido, están todos alrededor del concepto de vida. Eso es un dato fundamental. Y entonces, claro, lo que va a intentar Husserl es a comprender cómo se da la vida. Y ese darse en la vida, Husserl no va a aceptar que se va a dar desde la vida psíquica o a través de las categorías históricas, sino a través de un ámbito que todas y todos poseemos y que compartimos y que a partir de él justamente va enriqueciendo y proliferando la vida misma. Por eso Husserl está motivado por la vida para ir hacia la subjetividad trascendental. Lamentablemente, con las obras que se le publicaron en vida, valga la paradoja, sus críticos no se enteraron de esto, lamentablemente. Y justo la crítica mayor hacia Husserl es que él es como un kantiano, que justamente lo que hace es irse hacia atrás de la vida. Imagínense ustedes cómo fue la cosa que cuando Antonio Caso leyó parte de la obra de Husserl, la leyó en francés, porque Caso no hablaba alemán, no leía alemán. Pero bueno, le llegó una traducción en francés. ¿Se acuerdan qué obra les dije que se tradujo al francés primero? Las Meditaciones cartesianas. Es muy probable que Antonio Caso haya leído esa obra. Y en el comentario que tiene Antonio Caso sobre Husserl, está publicado y todo, Caso dice, la fenomenología de Husserl es una fenomenología del remilgo. El juicio es interesante, porque un poco lo que dice Caso es como que la fenomenología no le entra a la vida. Vean ustedes, esa es la interpretación que se le dio a Husserl, cuando hoy sabemos que es la vida misma la que le interesa, por lo cual hace todo el sistema. Qué curioso, ¿no? El destino de tu lectura puede estar marcado por lo poco o lo mucho que publicas. ¿Qué tal, no? Por eso mejor como Sócrates, no publiques nada. No, es cierto. Bueno, oigan, vamos a dejarlo aquí porque para entrar a datos ya densos, ya es tarde. Así que cerramos por hoy la sesión y nos vemos dentro de 8 días. Conferencia 1 y a ver si logramos entrarle a la 2 inclusive. ¿Vale? Gracias a ustedes.